hablando de la oposición, pues es que se escuchó una palabra que me gustaría compartirla al aire, y después saludamos a nuestro invitado. La palabra de Manuel Álvarez Agis, quien fuera viceministro de Economía de Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dijo? Que Milei es el líder libertario más importante del mundo porque hay poquitos, pero además, escúchalo, criticó a la política argentina, imagino que habla de la oposición, que está en un cumpleaños. Milei es el líder libertario más importante del mundo, primero por una razón, no le quiero sacar ningún mérito, pero hay una razón muy clara. Hay muy poquitos. La política argentina está en un cumpleaños. Los que gobernaron hasta hace 10 minutos se les ocurre una fórmula jubilatoria. Vos, hijo de puta, 4 años tuviste para hacer una fórmula jubilatoria. En línea está José Luis Espert, es doctor en Economía de la UCEMA y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. José Luis, buen día, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buen día. Gran saludo para ustedes, la producción y los oyentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué pensás de los dichos de Álvarez Agis? Habla de la oposición, claramente, ¿no? Bueno, sobre Milei no estoy de acuerdo. No es que sea el líder que es porque es poquito, sino por mérito propio. Es el primer presidente liberal de la historia argentina, desde que volvió la democracia por lo menos. Ha dicho en campaña lo que iba a ser una cosa inédita, que en campaña se diga lo que después se va a hacer y que se le fuera con tanta franqueza a la sociedad argentina. Por eso la sociedad argentina, y le agradezco todos los días a la sociedad argentina, banca lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo después de todo es lo que hacen los países donde la gente vive bien, y esto es lo que nunca se ha hecho en Argentina en los últimos 80 años, por eso hemos terminado siendo una villa miseria, por haber hecho sistemáticamente durante más de 80 años o casi 80 años, todo lo contrario a lo que hacen los países donde la gente ve bien. Nosotros queremos reconciliar a la política con la gente, mostrándole que la política sirve para hacer las cosas que la gente necesita que los políticos hagamos. Y sobre lo segundo, a ver, pensar que la oposición política, salvo el PRO, te diría hoy, que nos está acompañando, es una cosa diferente a la que estamos teniendo hoy, es justamente pensar que la política es un cumpleaños. Por eso probablemente esa la luna experiencia política de Agis, o vive en un frasco de dulce leche, pero la política es así, la política es tratar de esmerilarte, romperte, lastimarte, todo lo que se pueda para que a vos te vaya mal y ellos tengan chances electorales en la próxima elección. Y más en estas circunstancias donde Argentina, insisto, por primera vez en 40 años tiene un presidente liberal que dice en campaña lo que va a hacer, llega al poder, lo hace, por si fuera poco lo que hace es lo que hacen los países donde la gente vive bien. Mirá si este experimento termina saliendo bien. Jubilás a más de la mitad de la política en Argentina. Pero bueno, la política es así, siempre van a tratar de hacerte el mayor daño posible. Pensar en otra cosa es estar en un jardín infante, ¿no? Lo dijo Milei, ¿no? Si no sale bien, no vuelve más. ¿Está entendiendo Milei cómo es la política? O digo, ¿se está acostumbrando a determinadas cuestiones de la política? Porque indudablemente es el presidente de la nación, digo. A ver, me parece muy bien que el presidente sea la punta de lanza de un proyecto político donde Argentina pretende hacer las cosas que hacen los países donde la gente vive bien, o sea, el liberalismo, y dejar a que otros que estamos en otro poder, como por ejemplo el poder legislativo, tengamos que hablar, por eso es el Parlamento, y tratar de negociar con la oposición, conversar con la oposición, llegar a consensos para que se aprueben las leyes que nosotros necesitamos. A ver, por ejemplo, te doy un ejemplo. Nosotros enviamos un proyecto, dentro de lo que es la ley bases hay una reforma laboral, que es clave para que las empresas generen trabajo genuino y bien remunerado, no precarizado como hoy. Se eliminan las multas por la mala registración de los empleados en el pasado, se extiende el periodo de prueba a 8 meses y se crea un fondo de cese para las empresas que tengan alta rotación de personal. Ahora, la reforma laboral que nosotros enviamos era una reforma laboral mucho más ambiciosa, que iba contra los intereses o los privilegios de los sindicarcas, como yo les llamo. Sindicalistas que no se preocupan porque 8 millones de trabajadores estén en negro, porque viven bramando contra una reforma laboral. Bueno, lamentablemente no conseguimos los votos para poder aprobar una reforma laboral muy agresiva, entonces nos dijimos, ¿cuál es el sentido de enviar una reforma laboral que va a perder estos 3 puntos que sí
la oposición está dispuesta a aprobar, pero no los restantes puntos para ir contra la casta sindical hoy. Bueno, iremos contra la casta sindical cuando tengamos los votos. Es así de simple. ¿Está bien que se privaticen algunas empresas o que en tal caso, esto trascendió y me lo hicieron llegar desde Casa de Gobierno, se garanticen, por ejemplo, en Aerolíneas Argentinas rutas, si es que se privatiza, que se garanticen algunos trayectos para que no queden aisladas algunas ciudades del país? Mira, te repito lo que te decía al principio porque es lo que cruza todas las decisiones del gobierno de Milei. En el gobierno de Milei lo que queremos hacer es lo que hacen los países donde la gente vive bien, no queremos hacer otra cosa. Y eso va a implicar cuando este experimento salga bien, porque yo tengo muchísima esperanza de que salga bien, y le agradezco, insisto, todos los días a la gente como nos banca, implica poner la política y reconciliarla con la gente. Si para reconciliarla con la gente hace falta lo que vos comentás que ha surgido de Casa de Gobierno, bueno, bienvenido sea, se hará. Lo que no queremos hacer, por ejemplo, son delirios trasnochados, como los de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que en lugar de distribuir las más de 150 ambulancias que tienen en el Hospital El Dique, en Ensenada, a los municipios para solucionar su problema de emergencia de salud, se crea una empresa que centralice un servicio que es eminentemente municipal como son las emergencias de salud. Ese tipo de delirio nosotros no lo vamos a hacer. Dicho sea de paso, a raíz de eso yo voy a estar presentando en la mañana de hoy una denuncia penal contra Kicillof y contra Krepla, porque en lugar de repartir esas ambulancias que se están cayendo a pedazos todas y seguimos así porque están a intemperie hace un año, crea una empresa bonaerense de salud dilapidando más los recursos de los bonaerenses. O sea, vos querés presentar esta denuncia de alguna manera para poner freno también a esa idea que tiene el gobernador en materia de salud. Presento una denuncia penal para que Kicillof o termine en cana junto con Kreplak o distribuye las ambulancias que están compradas, pagadas, costaron 3.600 millones de pesos en el año 2022. Te cuento que la inflación ha sido de 500% desde septiembre de 2022, cuando se hizo la licitación por estas ambulancias al valor de hoy. Pero a inflación de hoy, 500%, o sea, hoy valen 6 veces más de los 3.600 millones de pesos que se pagaron en aquel momento. Bueno, esas ambulancias, el gobernador ha dicho que de manera simbólica se han entregado, pero no, la emergencia de salud no se atiende de manera simbólica, se atiende con las ambulancias en los municipios. Que las entregue, que las distribuya, y si no la distribuya, ahí está presentada la denuncia penal para que termine preso. Hoy va a ser presentada en la mañana de hoy en los juzgados de La Plata. Bien, es un adelanto. Ahora, José Luis, ¿cómo ves a la provincia de Buenos Aires en general? Bueno, el kirchnerismo logró su objetivo lamentablemente a nivel nacional, transformando a la Argentina en una villa miseria. Y ese modelo lo van a tratar de exportar en la provincia de Buenos Aires, no tengo la menor duda. Por eso lo que te digo sobre la distribución de las ambulancias, en lugar de hacerse, se intenta sustituir con una empresa bonaerense de emergencia de salud. También otro disparate monumental, en el mismo, o en un expediente similar, pero con la misma fecha, el gobierno ahora pretende crear una empresa bonaerense que produzca insumos farmacéuticos, vacunas y medicamentos. También a este dúo se le agrega una última para conformar un trío de terror, que es esta eliminación de la repitencia en las escuelas de Buenos Aires como si fuéramos Finlandia. O sea, un conjunto de disparates que lo que hacen que es tratar de pavimentar el camino de la provincia de Buenos Aires hacia lo político, meterse con la salud en la profundidad de los municipios para hacer política y hacer caja. Lo mismo con la distribución de medicamentos. Demagogia educativa o populismo educativo para ganarse el favor de los chicos y de los papás de los chicos, eliminando todo tipo de exigencias para que los chicos pasen de grado. Es el modelo cubano de destrucción de la salud y de la educación para seguir ganando elecciones prometiendo cualquier estupidez. Por eso es importante que a partir de 2027 a Buenos Aires lo gobierne un bonaerense interesado en los bonaerenses, además de una persona que esté con los patitos en fila y no como este tarado de Kicillof que está haciendo cualquier cosa. ¿Te gustaría estar allí, en ese lugar?
Mira, estaré donde el presidente crea que soy más útil, pero bueno, yo soy bonaerense, nacido en la provincia, vivo en la provincia, soy diputado por la provincia de Buenos Aires, así que es un lugar muy caro para mí, la provincia. José Luis, la ley bases entiendo que es importante para el gobierno como mensaje político, más allá de lo que representaría, no para destrabar muchas cosas de la economía argentina de hoy. Vos sabés que la expresidenta mantuvo el jueves una reunión con senadores de Unión por la Patria en el Instituto Patria. Busca, lógicamente, dicen algunos, trabar la ley bases. Y me cuentan que en la Universidad de Lanús hoy va a estar Cristina Fernández en un tercer plenario de Pensamiento Nacional Popular, bajo la consigna Patria Sí. ¿Qué pensás de cómo está actuando la vicepresidenta de la Nación, en este caso con un perfil alto, tratando de frenar la ley bases? A ver, el kirchnerismo es un conjunto de psicópatas, hasta criminales, te diría, pensando en la cuarentena de Alberto Fernández, la cantidad de gente que mató esa cuarentena como consecuencia de no testear de manera adecuada, no comprar vacunas de manera adecuada y encerrarnos de manera delirante. Es un conjunto de psicópatas porque luego de habernos dejado hecho pelota como una villa miseria, encima pretenden encaramarse como los salvadores de la patria. Yo les recuerdo a la señora Cristina Kicillof y a toda la caterva de inútiles que la rodean, que la ley bases y el paquete fiscal que se van a aprobar esta semana, si Dios quiere, o que se tratan esta semana en el Senado, son dos paquetes bien para beneficiar a los argentinos, a la gente, al pueblo argentino. Por eso el liberalismo que encarna el presidente Milei y todos los que lo acompañamos es un liberalismo para el pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque el ajuste fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas y la no emisión monetaria y la mejora del Banco Central, del patrimonio del Banco Central, el gobierno del presidente Milei ya lo ha hecho sin la ley bases y sin el paquete fiscal. ¿Por qué la ley bases y el paquete fiscal son para la gente, no para el gobierno de Milei? Porque la ley bases tiene una reforma laboral que, como te decía antes, extiende el periodo de prueba a 8 meses, elimina las multas, que es un tema clave para las empresitas chicas de Argentina, y genera el fondo de cese, que es clave para las empresas con alta rotación, para que no terminen quebradas por demandas por indemnizaciones por despido. La ley bases también tiene el RIGI, que es un régimen de incentivo a las grandes inversiones, para proyectos de 200 millones de dólares o más, que son proyectos muy vinculados con el interior del país, hidrocarburos, litio, oro, minería, tienen un régimen muy laxo en materia de derechos de exportación, de impuestos a las ganancias y derechos de importación. Así que eso es para que vengan más inversiones en la Argentina y la Argentina comience a despegar a partir del 10º subsueldo en el cual nos dejó el kirchnerismo. Y el paquete fiscal, además de tener una moratoria y un blanqueo, tiene la respuesta tan pedida durante mucho tiempo por parte de los autónomos en el tema de ganancias, del impuesto a las ganancias, que se deje de discriminar en contra de los autónomos y a favor de los empleados en relación de dependencia. Porque las últimas reformas al mínimo no imponible de ganancias solo atendían la necesidad de los trabajadores en relación de dependencia y dejaban completamente afuera de estas mejoras a los autónomos. Bueno, el paquete fiscal termina con esa discriminación contra los autónomos. Entonces yo digo, ¿no quieren aprobar nada a favor de la gente? La verdad que podrían disimular un poco que prefieren un pueblo argentino miserable y fácilmente manejable en lugar de un pueblo erguido, educado, formado, con trabajo genuino, con trabajo en blanco, no precarizado. O sea que estaba leyendo, José Luis, cómo fue el tratamiento de los proyectos de ley que enviaron los distintos gobiernos desde que retornó la democracia hasta hoy. A Raúl Alfonsín en 6 meses le aprobaron 30 leyes, a Néstor Kirchner 14, a Cristina Fernández de Kirchner 11 en el primer mandato, 6 en el segundo, a Carlos Menem 7 en el primer mandato, 13 en el segundo, a Alberto Fernández 5 proyectos de ley aprobados, Mauricio Macri 4, Fernando de la Rúa 1 y Javier Milei ninguno hasta el momento. ¿Esto tiene que ver con que es un mega paquete de leyes o porque la política o la ideología mete la cola más allá de un tratamiento franco de lo que se trata en el Congreso? Y es la suma de las dos cosas. Primero,
Cuando uno hace estadística, se habría que ver cuáles son esas leyes que enviaron los otros presidentes en los primeros 6 meses de gobierno. Acá estamos hablando de un gobierno, el gobierno del presidente Milei, que envió 2 paquetes de leyes, pero que te cambian gran parte de la Argentina porque tocan temas desde la reforma del Estado hasta una reforma laboral, ¿no? O sea, son leyes muy, muy gordas, muy, muy gordas. Y por otro lado, como son leyes muy profundas que ponen a funcionar a la Argentina a favor de los argentinos en lugar de a favor de la política que nos ha destruido, obviamente la política que nos ha destruido muestra los dientes, ¿no? Entonces, yo diría que son la suma de las 2 cosas que vos comentaste, que yo la pongo con otras palabras, pero básicamente digo lo mismo, ¿no? La última, ¿te inquieta que suba el riesgo país? Mira, me inquieta en términos que es una clara representación de que los inversores empiezan a poner nerviosos cuando ven una política argentina tan miserable como la que tenemos, donde los mismos que nos llevaron a ser una villa miseria hoy se tratan de mostrar como los salvadores de la patria, cuando en realidad lo que buscan es más miseria, que los argentinos seamos mucho más manejables de lo que venimos siendo debido a ellos, ¿no? Me preocupa como mensaje de lo que puede llegar a no salir por culpa de estas lacras de la política, como por ejemplo el kirchnerismo. Ya me hablaste de los desafíos que se planteó y los aciertos de Milei. ¿Considerás que tuvo algún error, no sé si definirlo como grave, pero un error sobre el que hay que hacer autocrítica, digo, para aprender? Mira, yo creo que las leyes hay que trabajarlas artículo por artículo previo a ir a las comisiones y ni hablar antes de ir al recinto, con los bloques que están más o menos cercanos, porque si vamos a hacer leyes que abarquen desde la A hasta la Z, tenemos que ir con el tratamiento en particular asegurado a la comisión y hablar al Pleno. Eso yo te diría se prendió claramente con la ley base y el paquete fiscal en diputados, por eso salió muy rápido la segunda vez, la primera intentona fracasamos. Así que si vamos a tratar leyes que van desde la A hasta la Z, bueno, creo que necesitamos trabajarlo primero en particular para después pensarlo en general. Hay que trabajarlo al revés de cómo uno trabaja habitualmente las leyes. José Luis, gracias por este tiempo, gracias por haber hablado con nosotros. No, por nada, un placer. Gran buen día para ustedes, Igual. la producción y los oyentes. Muy amable. José Luis Esper, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.